Adriana, un placer de verdad que estés con nosotros en este Summit GIT 2022. Tú sabes que eres como de la casa, así como pasas parte de la familia de clientes. Entonces, muy de verdad, muy satisfactorio tenerte acompañándote el día de hoy. Para todo el grupo de trabajo, Adriana es jefe de auditoría interna operacional en Nueva EPS. Nueva EPS es usuario de nuestras soluciones. Comenzaron utilizando la solución analítica, la versión local, que muchos acá también conocen y utilizan, y llegamos a un punto como equipo de trabajo que validamos la importancia de ya pasar a una versión más centralizada, más en ambiente colaborativo, la que llamamos ACL Enterprise, que también muchos de los que están aquí en la sala la conocen, la trabajan, y realmente pues de nuevo agradecerte por la charla que nos vas a compartir hoy. Impacto de la auditoría continua en el posicionamiento de la auditoría interna. Muy interesante el nombre de la charla. Realmente muchas gracias. Puedo hacer una breve referencia, Adriana, de tu perfil para que todos te conozcamos un poco más. Tú eres especialista en gerencia y tecnologías de la información, con 11 años o más, yo creo, de trayectoria profesional relacionada con la ejecución de procesos de auditoría interna. Has liderado también equipos de trabajo realizando actividades de planeación, desarrollo, dirección de auditorías basadas en riesgos, enfocadas también en cumplimiento de objetivos estratégicos de las organizaciones. Tienes mucha experiencia en liderazgo de proyectos de implementación de analítica de datos, por eso tu charla, la cual agradecemos de nuevo, aplicada a auditoría y alineados a las mejores prácticas en innovación. Sabemos también que tienes conocimientos especiales en auditoría interna, control interno, sistemas de administración de riesgos, analítica de datos, auditoría continua, auditoría ágil, marcos de control como lo son COSO, ITIL y COVID. Lo más importante que quiero hacer para el cierre es que eres apasionada por la innovación en la profesión de auditoría, apoyada en una formación continuada en el manejo del marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna, el marco integrado de control interno COSO, analítica de datos y marcos ágiles. Entonces, Adriana, de nuevo, mil gracias. Bienvenida. El auditorio, es tuyo, el auditorio virtual. Entonces, pues ya damos paso. De nuevo, bienvenida. Me encanta verte. Sé que a muchos de los que estamos aquí que te conocemos también nos encanta verte. A la familia de GIT, al equipo Intelligent y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Gracias, Rocío, por la presentación. Muy buenos días para todos. Primero que todo, pues agradecerle a nuestro equipo de aliados de GIT, pues esta oportunidad de poder compartir con ustedes nuestra experiencia. Básicamente, cómo ha sido el impacto de este viaje de implementación de herramientas analíticas en el posicionamiento de nuestra área, de nuestra gerencia. De pronto, contarles un poco antes de entrar en tema, pues cómo está conformada nuestra gerencia. Nuestra gerencia es una gerencia numerosa que tiene pues equipo de trabajo, auditores en todo el país. Estamos distribuidos en todas las ciudades donde tenemos presencia operativa en Nueva EPS. Ese reto pues nos ponía también en una oportunidad de poder ver retos importantes de crecer también en la adherencia a las normas, en poder empezar a trabajar muchos temas ya asociados a la certificación del área. En este momento estamos en ese proceso de poder organizar muy bien nuestros procedimientos, nuestro quehacer y nuestra operación para certificar el área. En ese entendido, pues, nace este proyecto en donde vimos en la analítica una oportunidad muy importante de fortalecer ese posicionamiento como función y poder mostrarle a la organización la importancia de tener una función de auditoría interna certificada, alineada a las buenas prácticas y alineada sobre todo a las normas. Entonces, ya sin más preámbulos, quiero contarles que el gran impacto que hemos tenido en estos años en el que empezamos este viaje fue pasar del aseguramiento a la consultoría. Nosotros venía nuestro equipo muy asociado a la auditoría tradicional, donde teníamos pues una distancia razonable con el negocio, estábamos muy enfocados en el aseguramiento y esa labor de consultoría de pronto estaba quedando un poco de lado. Entonces,
¿Cómo logramos ese vuelco o esa migración, pues, de llegar desde el aseguramiento a la consultoría? Primero que todo, la innovación. La innovación en auditoría es un tema que no podemos dejar de lado, y cuando nos enfrentamos a llevar más allá a los equipos o al equipo de auditoría, pues tenemos que empezar a mirar qué está pasando alrededor. Nosotros iniciamos validando pues cómo las estrategias de analítica desde tercera línea podrían incentivar también que el negocio innovara y pudiera tener en la mira pues una serie de actividades nuevas para el monitoreo de sus controles, riesgos y demás. Gran parte del impacto que hemos tenido es, nosotros somos pioneros en nuestra organización en poder tener unos análisis muy ligados a las expectativas de la Junta, de la alta dirección para tomar decisiones. Análisis en donde una sola página te muestra cuál es la decisión que debes tomar, dónde hay que poner atención. Entonces, pues aquí tuvimos una oportunidad muy grande también de fortalecer esa percepción del equipo, ¿no? A través de un equipo innovador, un equipo que tiene en su línea de trabajo, pues también una propuesta nueva para la administración. En segundo lugar, nos permite una visión holística. ¿Qué pasa? Nosotros, al empezar a centrarnos en KPIs y KRIs, vimos los temas claves del negocio, qué le preocupaba a la administración. Y en segundo lugar, al poder analizar esos KPIs o KRIs con el 100% de la población, teníamos un contexto más integrador, nos permitía hacer análisis un poco más asociados a cómo podemos tomar decisiones informadas, no solo dejarlo en un hallazgo, sino guiar al negocio a hacer análisis un poco más profundos, análisis de causa raíz, integración de fuentes de información que normalmente las áreas de negocio no hacen. Nosotros sí tendríamos una visual de inicio a fin para llevar a un comité pues una toma de decisiones un poco más informada. En siguiente lugar, somos ahora reconocidos como generadores de conocimiento. ¿Por qué? Porque adoptamos un papel más activo a la hora de recomendar mejoras significativas. Proporcionar esa opinión, ese assurance en torno a los riesgos de una manera más informada, un poco más detallada, teniendo un storytelling, de pronto una línea conductora de esa información que estamos llevando a nuestros stakeholders un poco más enfocada. Y finalmente, la percepción de valor. De una manera muy importante se ha visto un valor añadido en esa fluidez de las discusiones que se tienen, de los análisis que se tienen en los comités, en la alta dirección cuando llevamos nuestros resultados aquí. Es a grandes rasgos ese impacto. ¿Cómo lo logramos? En primer lugar, y lo primero que tuvimos que hacer es un cambio de paradigmas. ¿Qué vemos aquí? Nosotros como auditores somos muy buenos, muy técnicos en definir una muestra, tener el sustento metodológico, matemático, estadístico para que esa muestra sea relevante, que nos permita extrapolar los resultados y opinar sobre una población. Hoy, con este tipo de herramientas y este tipo de manera de trabajar, podemos ver toda la población y podemos definir pues cómo están esas características de la población, cuáles son los temas en los cuales nos tenemos que enfocar. De repente, ya mirando en detalle si hay situaciones que no se han visto en lo global y podemos empezar a mirar variaciones importantes de esa población, poder opinar ya en ese nivel de detalle con información certera y sobre todo del día a día. No tenemos que esperar a que pase un año, pasen 6 meses, 2 o 3 meses para poder tener las poblaciones. No, estamos consultando en tiempo real lo que está sucediendo en la operación. El segundo paradigma, y este es muy importante, tenemos en los equipos de auditoría normalmente al ingeniero de sistemas, que es el que se encarga de estos temas, es quien programa, quien hace los queries, quien puede validar la información. Y cuando pensamos en analítica, tenemos un contexto muy técnico de lo que es la analítica. El cambio de paradigma en el equipo se dio, ¿por qué? Porque pues sencillamente
Este es un trabajo en donde si yo tengo apertura para aprender nuevas herramientas, para poder llevar ese conocimiento que tengo del negocio y del sector a una definición de prueba, puedo ser parte del equipo. No necesariamente el ingeniero de sistemas es el único que puede participar de este tipo de proyectos y lograr éxito en este cambio pues, de chip y de rol en cuanto a la ejecución de pruebas de auditoría. Y otro cambio de paradigma, veníamos muy ligados a tener nuestra estructura de informe, un informe detallado donde tuviéramos todo el análisis, un riesgo muy bien estructurado. Esta manera de trabajar, sin lugar a dudas, pues nos ha funcionado hasta ahora, pero encontramos los informes interactivos, que son básicamente hechos y datos. No hay una redacción definida de pronto que nos lleve a construir más allá de lo que vemos, sino que le estamos mostrando al auditado hechos y datos frente a un control, un riesgo que estamos evaluando. Y en tercer lugar, esos temas técnicos que tuvimos que abordar con el equipo. En primer lugar, el tema técnico de poder saber que podemos hacer una supervisión constante, que nuestro plan anual de auditoría es flexible y de alguna forma esa flexibilidad que la da las herramientas que podamos usar aquí. Entonces, podemos tener la oportunidad de una supervisión constante de esos procesos claves, la automatización de aquellas pruebas que sabemos que se tienen que hacer cada tanto y esas pruebas que están asociadas a una fuente de información que ya conocemos, ya sabemos cómo analizar y ya sabemos siempre que la prueba se hace de cierta manera y lo que tenemos que confirmar es si algo cambió en el proceso, si tenemos que tener en cuenta cambio normativo y la podemos ejecutar normalmente. Esto que nos ha permitido un mejor análisis en la causa raíz. ¿Por qué? Porque el equipo auditor ya no se concentra y no tiene esos tiempos de cargar la base, hacer filtros, haga análisis, eso ya lo hace la aplicación. Tenemos ese tiempo para poder analizar cuáles son las excepciones, por qué están pasando. Pasamos un poco más de tiempo desde ese rol asesor tratando de analizar esas situaciones con el líder del proceso y su equipo. Y hemos logrado un mayor cubrimiento en el aseguramiento. ¿Por qué? Porque sencillamente pues hacemos el robot, las pruebas se ejecutan y el tiempo que nos tomaba hacer, no sé, 30 pruebas al año recurrentes, pues nos está tomando cerca de un 25% del tiempo que usábamos antes. Entonces aquí tenemos un ahorro muy importante. Oportunidad. Tenemos una visión en tiempo real de qué está pasando en el proceso, en el negocio, con los controles y podemos entrar en cada tanto a hacer una gestión de esas incidencias, de esos reportes, mirar qué está haciendo el área. De alguna manera, ¿esto qué nos ha permitido y qué nos ha ayudado a fortalecer la segunda línea? Desde la tercera línea, esta manera de trabajar lo que ha ayudado es a que esa segunda línea empiece a tener la conciencia de tener un monitoreo continuo, fortaleciendo ese último enfoque del sistema de control interno, que es ese monitoreo propio desde cada una de las áreas. En siguiente lugar, ¿qué tuvimos que hacer? Y este fue un tema muy importante. El equipo tuvo que aprender a pensar en KRIs y KPIs. ¿Por qué? Porque pues, nos enfocábamos mucho en poder entender de principio a fin un proceso, de poder entender qué pasaba en toda la operación y de alguna manera ese enfoque se diluía cuando íbamos a llevar un análisis ya enfocado en qué pasó con el control crítico, qué pasó con esa situación puntual. Teníamos que traernos todo un mundo de información para poder concluir al auditado. Aquí el enfoque en los KRIs y KPIs es muy importante. ¿Por qué? Porque las pruebas de auditoría continua, monitoreos, se centran en esos indicadores justamente para poder monitorear aquellos aspectos claves que le interesan a la organización y en los cuales el auditor tiene una oportunidad importante de recomendar y fortalecer ese rol asesor. Y finalmente, considerando que pues
ya estas excepciones son gestionadas a través de planes de acción, acciones de mejora. Podemos ver también a través de los datos si ese plan de acción fue efectivo o no, en tiempo real. Cuando hacemos un seguimiento, lo que hacemos es volver a correr la prueba y debe darnos resultado, pues un resultado menor, menos excepciones o 0 excepciones en algunos casos. Hemos tenido algunas pruebas en donde iniciamos a hacer la prueba, las excepciones disminuyeron tanto que la prueba ya no era viable. Nos tocó redefinirla y ver qué estaba pasando en el proceso. El proceso había tenido una madurez en sus controles bastante importante y nos llevó a replantear un monitoreo sobre controles adicionales que no teníamos en el radar. Ahora bien, un poco de nuestra experiencia de cómo logramos pues este impacto y estos cambios en el proceso de auditoría. ¿Cómo iniciamos? Nosotros iniciamos con algunas dificultades. En la organización nosotros tenemos un trabajo bastante grande anual en donde validamos el nivel de madurez del sistema de control interno. En esa evaluación, estos temas eran año a año repetitivos. Entonces teníamos sistemas independientes, barreras dentro de la compañía, los sistemas no se hablan, soluciones tecnológicas insuficientes y obsoletas. Aún usábamos hojas de cálculo para actividades muy críticas, datos inexactos y errores humanos, dado por esa manualidad, requisitos normativos en constante crecimiento y cambio. El sector salud es uno de los sectores más normados y que cambia con mayor rapidez. Y las áreas de negocio funcionan aisladas. Teníamos también silos funcionales al interior de la organización. ¿Cuál era nuestra situación inicial como equipo? Estamos aquí ante una medición de madurez, una escala de madurez que nos propone el IA para este tipo de implementaciones. Y cuando aplicamos la escala de madurez, estábamos en el nivel básico. ¿Por qué? Porque el uso de analítica de datos se llevaba ocasionalmente. Solo algunas personas hacían análisis analíticos ya con la herramienta que teníamos. No existía un enfoque analítico en las evaluaciones. No teníamos en nuestra metodología un ítem que nos obligara a validar pues, qué pruebas analíticas continuas se podrían hacer y cómo podríamos automatizarlas. Auditoría interna no disponía de herramientas específicas. En su momento, lo mencionaba Rocío hace un rato, teníamos una herramienta local que pues para los análisis de auditoría pues normales pues era una buena herramienta. Sin embargo, para automatizar pruebas de auditoría continua no era la solución que necesitábamos. Se dependía de un número pequeño de personas con habilidades en el uso de herramientas informáticas. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Al ingeniero. Era el único que sabía. Nuestra ingeniera de sistemas era la única que conocía ACL. En su momento era la única que podía interactuar con la herramienta, era la única que sacaba las muestras de la herramienta, la única persona que nos podía ayudar en hacer algunos análisis puntuales, no sé, la aplicación de ley de Benford o algunos análisis en cuanto a calidad de datos. Era la única persona. Entonces aquí teníamos un reto importante. Ya con este contexto definimos el proyecto estratégico. Definimos este proyecto estratégico posicionando las necesidades del proyecto, dejando de lado también un poco pues esa visual que a veces tenemos y es, este es un tema adicional, ¿sí? No, esto hacía parte también de nuestro plan anual, ¿sí? El objetivo principal, ¿cuál era o cuál fue? Implementar el modelo de auditoría usando analítica de datos y llevarlo a un nivel de madurez evolutivo. Si nos devolvemos, evolutivo básicamente es el siguiente nivel en la escala de madurez que nos propone el Instituto de Auditores. En el logro de ese objetivo, ¿qué esperábamos? Fomentar el trabajo colaborativo, no solo internamente en el equipo de auditoría, sino el trabajo colaborativo con las áreas, con nuestros auditados.
Fortalecer la metodología, dándole un enfoque importante al uso de tecnologías, esto con el fin de cumplir pues la norma de auditoría y poder dar un paso adicional en ese proceso o en esa meta de certificar el área. Que sea reconocido como un generador de valor, que este tipo de trabajos sean reconocidos porque agregan valor, porque nos permiten llevar una reducción de riesgo y un monitoreo de controles adecuado. Y finalmente, el reto con el equipo y es que el equipo de auditoría interiorice cómo el uso de la analítica de datos potencia sus resultados y potencia la opinión que da hacia el negocio. En su momento definimos 5 fases para poder llevar a cabo este proyecto. En la fase de arranque definimos una identificación de esa situación actual. Aquí pues básicamente llegamos a una definición de en qué estado de madurez estamos. Hicimos una valoración de cómo estaba la curva de adopción tecnológica del equipo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no todos van a querer subirse al bus. No todos van a estar tan abiertos a adoptar nuevas tecnologías y es normal. En esta identificación pudimos ver quién iba a ser ese equipo que iba a apalancar este proyecto. Definición de objetivos. Esa definición de objetivos la hicimos con la administración. Nos reunimos con nuestro comité de auditoría, alineamos expectativas, les contamos qué podrían esperar de este proyecto. Definimos qué impactos podríamos tener en la organización, en todos los niveles, en el nivel operativo, en el nivel tecnológico, consumiendo pues los datos directamente de las bases de datos. Realizamos un acercamiento con el área de tecnología. Esto es muy importante. El área de tecnología debe ser un área clave cuando empezamos un proyecto de este tipo, porque pues necesitamos trabajar de manera muy articulada para lograr el objetivo. Y definición de recursos. Una vez tuvimos esto, empezamos con la etapa de diseño, en donde definimos el ámbito de aplicación. Ya más adelante les cuento en detalle que esta es una actividad crítica y muy importante. Realizamos la elección de la herramienta ya con los temas en mente, es decir, ¿qué quiero hacer? Quiero que sea automático, quiero que lo pueda consultar mi auditado, ¿qué quiero de esa herramienta? Mirándolo más a futuro, porque ya teníamos una primera visual, una primera herramienta que pues suplía alguna necesidad en cuanto al análisis, cargar las bases y demás, pero no tenía ese siguiente paso y es cómo lo hago automático. Aquí hicimos una elección importante, contamos con el apoyo del equipo de GIT también para hacer ese análisis de cuál sería la mejor opción para nosotros y llegamos a la elección de la herramienta. Establecer mecanismos para garantizar la calidad de los datos. Nosotros normalmente hacemos unas pruebas puntuales cuando hacemos auditoría tradicional, garantizando la calidad de la información. Pero cuando trabajamos con grandes volúmenes de información, tenemos que tener unos mínimos de calidad y cómo los vamos a validar. Los establecimos con el equipo para empezar a ir documentando esa metodología que iba a guiar nuestro diseño de pruebas continuas y auditorías continuas. Y finalmente, gestionar el acceso a las aplicaciones. De todo lo que queríamos hacer, qué aplicaciones teníamos, a qué aplicaciones teníamos que conectarnos, qué información crítica la teníamos en silos, en bases de datos, aparte, en servidores, de pronto geográficamente, qué bases de datos necesitábamos en cada una de las regiones. Ese es un análisis muy importante para establecer la viabilidad de las pruebas que más adelante podríamos desarrollar. Ya en la etapa de desarrollo, identificamos todos los atributos de calidad de la información crítica, definimos un cuadro de KPIs o KRIs para saber cuál sería pues nuestro universo de temas a monitorear. Documentamos las fichas técnicas para tener claridad de esos indicadores, cómo se deben medir, si están alineados a la normatividad y si están vigentes de acuerdo pues a todos los cambios normativos y estratégicos de la compañía.
Una vez finalizamos esa documentación, empezamos con pruebas piloto para validar los datos obtenidos, pruebas técnicas y de concepto, que aquí son muy importantes, en donde establecemos cuál es la expectativa del resultado desde el punto de vista técnico, ahora desde el punto de vista del proceso, si eso sí realmente me está mostrando el resultado de la actividad que estoy evaluando. En la cuarta fase empezamos un despliegue, ya el despliegue formalizando de alguna manera unos planes piloto en el área. Hicimos unos procesos de formación con los auditores desde 2 puntos de vista. Uno, la formación técnica para el equipo que nos iba a apoyar. En principio, el equipo que nos apoyó no fue netamente técnico. Tuvimos un ingeniero de sistemas, un ingeniero industrial, muy bueno para las bases de datos, para la programación y demás. Tuvimos un administrador de empresas, también con un gusto especial por el tema tecnológico. Y estos auditores se formaron, empezaron a trabajar pues los queries, a poder interactuar con la herramienta y empezamos a trabajar en planes pilotos. Con esos planes pilotos hicimos una comunicación a la organización, contándoles qué estamos haciendo, cuál es la ganancia de las áreas con este tipo de trabajo y cómo podríamos empezar a implementar mejoras continuas a la luz de estas herramientas. Finalmente, ya en la quinta etapa empezamos a hacer una transición y es dejamos de ser un proyecto para empezar a convertirnos en un proceso, en parte de los procesos de auditoría interna. Entonces documentamos el proceso, hacía parte pues de toda la línea de aseguramiento, gestionamos la información de los afectados o los involucrados. Y en este sentido, esa gestión de información es cómo podrían acceder a la herramienta, cómo podrían gestionar la información que les estamos compartiendo a través de los informes interactivos y qué cambios se tienen que hacer en la gerencia. Claramente nosotros no teníamos un equipo de trabajo asociado solo a los temas analíticos. Teníamos el equipo normal de la auditoría financiera, la auditoría de TI operativa, la auditoría en salud, que es el core del negocio, pero pues quedaba volando un poco dónde se iban a ubicar pues este grupo de personas que estaban especializándose en temas analíticos. Entonces tuvimos la necesidad de hacer cambios también en la gerencia. Creamos un equipo especializado en analítica y empezamos a trabajar con ellos pues todas las necesidades analíticas que tenía la gerencia. Este es un poco el detalle del ámbito de actuación que les contaba en la fase de diseño. Este ámbito de actuación es muy importante y es un análisis que tenemos que hacer cuando iniciamos este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque nos da un contexto de qué es automatizable y qué no lo es. Entonces, en primer lugar, tenemos que preguntarnos qué controles claves existen en los procesos, si la fuente de información de esos controles claves tiene una calidad adecuada o por lo menos unos mínimos adecuados para poder automatizar las pruebas de auditoría. Revisar en los ejercicios que hemos hecho de auditoría qué pruebas pueden quedar automáticas con la ayuda del software. Procesos automatizados en la compañía, claramente pues esos son unos candidatos muy importantes para poder validar cómo se están llevando a cabo aquí controles automáticos. Determinar el universo de los temas o de los indicadores que podríamos usar con analítica de datos. Y aquí ya nos queda un pequeño plan de trabajo y es cómo vamos a priorizar todos estos KPIs o KRIs que tengo en el ámbito de actuación y esto cómo se relaciona con nuestro plan anual. En siguiente lugar, una actividad pues que fue casi que un pequeño proyecto dentro del proyecto fue la implementación de la nueva herramienta. Cuando elegimos la herramienta, pues era necesario también tener un acompañamiento. Cabe aclarar que nuestro equipo, el equipo que implementó este trabajo,
ninguno tenía experiencia en este tipo de temas. Todos entramos a aprender de la experiencia de otros, que ya les cuento qué hicimos. Y entramos también a estudiar. Y en ese estudio, pues hay una gestión del conocimiento que es bastante importante. Y esta estuvo a cargo de nuestro equipo de GIT. GIT fue un apoyo muy importante y en este proyecto lo que hicimos fue hacer una apertura, revisar esa estrategia que queríamos tener con esa implementación, validar cómo se iba a hacer la instalación de la herramienta, cómo íbamos a hacer el refinamiento de esas pruebas que nosotros ya teníamos diseñadas. Y ese refinamiento también iba acompañado de, bueno, en la experiencia que tiene el equipo, qué pruebas se hacen en otros lugares, en empresas similares que podamos hacer nosotros también aquí y generar esa sinergia de conocimiento. Seguimos con el diseño conceptual de las pruebas de alto impacto. Aquí definimos qué pruebas serían de alto impacto, de acuerdo a qué. Estos son dos temas. Uno, de acuerdo a la experiencia del equipo de GIT y dos, de acuerdo también a las solicitudes que nos habían hecho nuestros stakeholders, nuestro comité de auditoría y nuestra administración en torno pues a las preocupaciones del negocio y pues que requerían atención por parte de auditoría interna. Una vez dejamos este análisis y esta alineación de pruebas, empezamos a desarrollar. El desarrollo fue un tema muy importante. ¿Por qué? Porque el equipo era técnicamente diverso. Y en este tema, pues, muchos aprenden viendo y aprendiendo de la experiencia. Entonces, aquí contamos con el apoyo de un equipo técnico excelente. Tuvimos un par de ingenieros apoyándonos casi que 100%, explicándonos cómo se traduce esa idea que teníamos de monitoreo en la herramienta. Y finalizamos ya con un taller de gestión de resultados, en donde aquí involucramos a todo el equipo. Todo el equipo tiene que saber que pues, puede contar con una herramienta, que puede contar con unos resultados, que puede consultar para gestionarlos con el área. Entonces, aquí entra el resto del equipo que no se había subido al bus, que no tenía la intención de aprender una herramienta nueva y que definitivamente veía que eso era como parte de los ingenieros de sistemas y nada más. Aquí empezamos a tener un cambio de paradigma con el resto del equipo. Y finalmente, ya finalizan las pruebas piloto y empezamos a implementar una metodología propia para que esto se vuelva recurrente en la gerencia. Primero que todo, pues, este afinamiento de metodología queda con este proceso. En cada prueba hacemos un entendimiento del negocio para saber si esa definición de prueba es adecuada o no. Un entendimiento de los datos para validar el volumen, la validez, el acceso, establecer si esos datos son apropiados y si realmente nos permitirían alcanzar el objetivo planteado en el monitoreo. La preparación de los datos, que básicamente son esas pruebas de limpieza, duplicados, datos vacíos, datos atípicos. Aquí ya empezamos un poco a hilar un poco más delgado con el equipo y es, necesitamos saber un poco de estadística para poder hacer una preparación de los datos adecuada. Análisis de los datos. Aquí ya empezamos a hacer el análisis correspondiente a ese KPI o KRI que voy a evaluar o a ese control que quiero evaluar y qué excepciones se podrían dar y quisiera obtener. Evaluación, vamos a evaluar los resultados, vamos a mirar pues cómo se interpreta esa información, si corresponde a la realidad del proceso o si tenemos que devolvernos a mirar qué faltó en el entendimiento del negocio para poderlo traducir en una conclusión formal. En el despliegue, transformamos ese conocimiento que está en la data en una visualización, un informe interactivo que nos permita contarle al auditado qué encontramos a la luz de ese análisis que realizamos. Y aquí les cuento o les muestro uno de los que hemos hecho.
Este, por ejemplo, es un informe interactivo que nos habla de parte del core del negocio. Aquí hablamos de afiliaciones, en donde tenemos un reporte de un KRI asociado a la actualización de fallecidos en todos los sistemas operativos en el core del negocio. Como este tema está asociado a unos controles puntuales a nivel regional y zonal, teníamos la necesidad de dejarlo también para que se hiciera un análisis a ese mismo nivel. Entonces aquí encuentran esa información, el auditado entra y puede validar su regional, su zona y puede validar pues el detalle de las excepciones para poderlas corregir. Este es otro ejemplo de informe. Aquí se dio con la pandemia, la necesidad de la pandemia de poder tener todos los datos actualizados para poder contactar a los afiliados, para proceder a hacer el proceso de vacunación y demás. Nos llevó a mirar este control y es el control de calidad del dato de contactabilidad de los afiliados. Aquí tenemos un KPI que tiene una meta del 90% y establece una serie de ítems al interior para poderlo medir. Nos cuenta cuándo los datos son válidos o inválidos en una afiliación y nos permite implementar unos controles posteriores para poder garantizar que esa validez aumente. También lo tenemos aquí a nivel zonal, regional, y tenemos pues unos datos aquí a la izquierda de no conformidad, porque pues decidimos evaluar también el apetito del riesgo en la integridad de esta información. Y ya para finalizar, todo esto, ¿cómo lo logramos y cuáles fueron de pronto esos aspectos críticos que nos llevaron a lograr el objetivo en nuestro proyecto? El primero, y aquí pues contamos con el apoyo muy especial del equipo de GIT para poder hacer este ejercicio, hicimos un ejercicio de benchmarking. Esto fue una experiencia muy bonita y fue un tema en donde vemos que realmente nosotros como profesionales somos responsables de algo y es también de ayudar a construir la profesión en el país. Y de alguna manera compartir el conocimiento nos ayuda a tener herramientas de auditoría y funciones de auditoría mucho más fuertes. Entonces aquí nos abrieron las puertas en algunas empresas grandes, en donde ya tenían una experiencia importante, ya habían tenido una trayectoria con este tipo de temas y nos contaron pues cómo estructuraron su área, cómo implementaron los proyectos, cuál era el tipo de análisis que hacían, o sea, básicamente a través de esos benchmarking y esas experiencias con otras áreas de auditoría, entendimos cómo debíamos estructurar nuestro proyecto. Ese fue un factor inmenso para poder lograr el éxito en esta ocasión. Y algo muy importante, nos quedó ahí pues un contacto en donde podemos confiar en que si necesitamos ayuda, levantamos la mano y definitivamente siempre está esa opinión soportando de pronto si tenemos alguna inquietud. En segundo lugar, establecimos un proyecto. Esto es algo importante. Nosotros iniciamos con esta idea desde el 2017 más o menos, pero hasta que no definimos un proyecto formal en donde pues un equipo de auditores estuviera asociado a ese proyecto, en donde tuviéramos una planeación financiera adecuada, una asignación pues de tiempos y demás, pues no lo logramos. Siempre habíamos pensado, o en principio habíamos pensado que esta era una actividad adicional. Y no, ahí tuvimos que replantearlo y ya en 2020 nos planteamos un proyecto formal. La herramienta, aquí este es un factor crítico de éxito importantísimo, todo lo soporta la herramienta. El análisis que hagamos de la necesidad de esa herramienta y cómo nos soportaría es lo que nos va a permitir cumplir los objetivos. Algo importante aquí es que debemos pensar en futuro, no en el tema inmediatista. Entonces, tenemos que pensar en qué queremos, hacia dónde queremos llevar a nuestra función de auditoría interna en torno a cómo queremos mostrar los resultados. ¿Queremos que los consulten en línea o queremos seguir dejando informes escritos?
ese tipo de preguntas son muy importantes a la hora de elegir la herramienta. Acompañamiento. Aquí algo muy importante. En el paquete de adquisición de esa nueva herramienta, pues contábamos con unas horas, venían incluidas, y era un acompañamiento que pues se consideraba muy importante para poder sacarle el jugo a la herramienta, realmente aprovechar todo lo que nos proponía la herramienta para poder lograr nuestros objetivos. Aquí tuvimos la asesoría desde 2 puntos de vista. Primero, el acompañamiento de los ingenieros en todo el quehacer, por un lado, y por otro, la capacitación. La capacitación aquí fue un complemento importante y aceleró de manera importante ese acompañamiento, pues en lograr la adopción de estas prácticas y lograr que el equipo también entrara en una dinámica diferente. Y finalmente, victorias tempranas. Es importante que la compañía, la organización conozca esas victorias tempranas y sepa cómo puede ayudarle a la organización eso que está haciendo auditoría interna, esa nueva manera de trabajar, esa forma de llegar de manera oportuna, continua y demás, a poder opinar sobre las operaciones de la organización. Entonces aquí es vender el proyecto a nuestros auditados, porque van a ser quienes también van a visibilizar el retorno a la inversión que hemos hecho en este proyecto. Bueno, yo les doy las gracias por compartir conmigo esta experiencia y pues me gustaría validar con ustedes qué dudas hay. Adriana, mil gracias. Muy, muy interesante tu charla. Sé que ha generado mucho interés. Sí, hay varias preguntas en el chat. Entonces, vamos a empezar por orden, como están acá. La primera pregunta la hace Jorge Andrés Sarmiento Pimienta. Y la pregunta es, cuando hicieron el análisis de herramientas del mercado, ¿qué ventajas o valor agregaron, identificaron ustedes en la solución adquirida respecto al uso de ACL, Tableau, Power BI, etcétera, para la automatización de auditorías, analítica y presentación de dashboards? Perfecto, bueno, ahí tuvimos 2 momentos. Uno, cuando tú empiezas a mirar el costo, empiezas a mirar de pronto opciones gratuitas. Entonces nosotros dijimos, no, pues vámonos por opciones gratuitas y demás, pero como auditores tenemos que tener en cuenta algo, el riesgo de privacidad es un riesgo muy importante en este tipo de cosas. Cuando llegamos a ese riesgo y evaluamos cuál era el riesgo real de volcarnos a una herramienta gratuita, no vale lo que estamos pagando o lo que estamos dejando de pagar, no vale lo que podríamos perder en una fuga de información por el uso de una herramienta de estas. Entonces ahí llega el segundo momento. ¿Y qué valoramos allí? Uno, alinearnos con la organización. Es importante que auditoría interna esté alineada a la estrategia de analítica que establezca la organización. ¿Qué nos va a permitir eso? Una adopción más amigable con todos nuestros stakeholders, auditados y demás. Eso lo tuvimos en cuenta. Entonces, pues, de alguna manera fue decisivo, porque pues no era una opción tener una herramienta diferente a la que ya usaba la organización. Eso lo tuvimos en cuenta. No sé si fui clara. Rocío, estás en mute. Sí, a todos nos pasa. Te decía que mil gracias, que creo que estuvo completa. Le decía a Jorge Andrés que si quiere que de pronto complementemos un poquito más, nos lo escriba en el chat para hacer un poco más de complemento. Hay muchas preguntas, Ariana, eso es súper chévere, entonces voy a seguir con la otra pregunta que nos la hace Ivonne Gisette Díaz. Ivonne hace 2 preguntas, voy a iniciar con la primera y luego te hago la segunda. Buenos días. Cuando hablas de los queries, ¿te refieres a desarrollo in-house para auditoría interna? ¿Podrías ampliarnos, por favor, a qué haces referencia esos desarrollos y automatización de las pruebas? Por supuesto. Nosotros migramos de alguna manera
de hacer una prueba en Excel en donde aplicamos unos filtros, hacemos unas validaciones sobre algunos campos, sumamos, restamos, hacemos diferencias en algunos casos para poder concluir. Eso se hace muy manual. Ahora vamos a empezar a contarle a ACL que debe hacer eso. ¿Cómo se lo contamos? A través de un query. Es un desarrollo que, pues, a la luz del acompañamiento que tuvimos, pues ya ahora parece sencillo. Al principio no sabíamos cómo lo íbamos a lograr, pero básicamente es enseñarle a la herramienta a hacer lo que tú hacías por tus medios a través de análisis y cálculos. Gracias, Adriana. De pronto, complementando un poquito esa respuesta y para contexto de todos, es como trabajar lo que nosotros llamamos también los scripts dentro de la herramienta, ¿sí? O sea, es un lenguaje que maneja la herramienta, no es que tengan que hacer un desarrollo aparte, un desarrollo in-house, sino es parte de lo que nos provee la plataforma como tal para configurar esas rutinas a través de scripts o queries. Entonces, vamos a hacer la otra pregunta que nos formula Ivonne. Cuando hablas de los KPIs históricos, ¿qué se puede volver a evaluar? Y en los KRIs, ¿hacia dónde están orientados? Perfecto. Bueno, los KPIs, cuando hablaba de históricos, ¿qué es importante ver aquí? Cómo los planes de acción y las acciones de mejora que se han formulado han impactado esos KPIs. Entonces, ese histórico me debe mostrar el impacto del trabajo de auditoría interna y el área en conjunto con esos trabajos que estamos haciendo. Aquí es muy importante ese histórico para poder ver el comportamiento que ha tenido esa actividad clave, ese indicador clave a la luz de las mejoras que hemos implementado. Ahora bien, los KRIs. Los KRIs están orientados a fortalecer ese entorno de riesgos, a brindar aseguramientos y esa segunda línea de defensa tiene en el radar todos los temas que debería tener y pues fortalecer la identificación de riesgos que tiene la compañía a través de su SARO, Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, lo que maneje la organización. Entonces, hacia allá lo hemos orientado nosotros hasta ahora. Mil gracias, Adriana. Si alguien desea complemento en las preguntas, pues al final nos lo van colocando en el chat, pero yo creo que estuvo muy completa la respuesta. Seguimos con la pregunta de Snyder Castillo. Hay muchas preguntas, Adriana. Prepárate, hay muchas. Seguimos con la pregunta de Snyder Castillo. Buenos días. ¿Ustedes implementan modelos de predicción de datos enfocados a programas de auditoría preventiva o tienen modelos de Machine Learning o Deep Learning? Snyder, esa es nuestra meta. Nos encantaría llegar allá. Tenemos un trecho largo por recorrer. ¿Por qué? Porque pues hacer este tipo de análisis requiere de una formación técnica en cuanto a estadística, entendimiento del negocio a la luz de predicciones y demás, un poco más profunda. Nosotros hasta ahora estamos empezando en una analítica descriptiva. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? De alguna manera, en algunos casos lo hemos logrado, pero no hemos llegado a ese nivel de madurez de analítica considerando pues esa curva de aprendizaje que debe tener el equipo. En algún momento pensamos en traer al equipo un estadístico que nos ayudara a esa visual que nos propones acá, pero un estadístico por sí solo sin la madurez del equipo pues sería un recurso difícil de aprovechar como deberíamos. Entonces, en lo que estamos y la propuesta ya del 2022 hacia allá es poder fortalecer las habilidades analíticas del equipo para que podamos llegar a este tipo de análisis. Excelente, Adriana, mil gracias. La buena noticia para Adriana y para Snyder y para todos es que la plataforma les va a permitir llegar a ese punto, que tú lo sabes, Adriana, en integración también con aplicación de las funcionalidades de Machine Learning y demás, y integrando con herramientas tipo R, Python y etcétera, que no nos vamos a ir muy al detalle, pero estamos seguros de que la plataforma los va a apoyar y es algo que se ha visualizado también con el equipo. Entonces, buena noticia para todos. Continuamos con otra pregunta. Adriana, la hace Elizabeth Blanco.
¿Cuál fue la clave para el éxito del proyecto y pasos seguidos dentro de la organización para lograr el cambio cultural? Bueno, el cambio cultural, bueno, en primer lugar tenemos que pensar en las personas. Si no contamos con la alineación de las personas, cualquier esfuerzo técnico va a ser perdido, ¿no? Entonces, el primer aspecto clave fue poder identificar en nuestro equipo quiénes eran unos candidatos o unos auditores que tuvieran apertura a la adopción de nuevas tecnologías. Aquí, ¿qué hicimos? Hicimos una encuesta para poder clasificar una curva de adopción. En la curva de adopción miramos quiénes son los rezagados, es decir, no me interesa, no quiero participar, o sea, la adopción tecnológica no es lo mío. Por otro lado, teníamos esos millennials también de corazón, porque tenemos de todas las edades, en donde, no, a mí me encanta aprender y demás, pues ellos fueron nuestro primer equipo de trabajo. Eso fue un tema clave. ¿Por qué? Porque ellos, a la luz de su experiencia, motivan al resto del equipo. Empiezan a subir al resto a ese viaje y a esa experiencia. Entonces, pues ahí tenemos una táctica que pues aprendimos a la luz de ese benchmarking también que hicimos, en donde pues ahí hay un doble propósito. Trabajar en el equipo y jalar también al resto del equipo a través de la experiencia de sus pares. Muy interesante, Adriana. Muy interesante esa experiencia. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. Insisto, nuevas preguntas o complementos pues son bienvenidos en el chat. La siguiente pregunta, Adriana, la hace Margarita de Alba. Buenos días. ¿La implementación de los reportes se está haciendo en resultados de HighBond? En HighBond hay una herramienta poderosa y es las encuestas. Nosotros recogemos a través de encuestas varias de nuestras pruebas de auditoría y estos datos los usamos o los llevamos para resultados en Hive. Sin embargo, los tableros que les presenté son tableros que están desarrollados en Tableau. ¿Por qué? Porque Tableau es la herramienta corporativa para Data Analytics en este sentido. Entonces ahí buscamos también un poquito más de integración en torno a pues, lo que ya estaba usando la organización y buscando también la usabilidad, ¿no? Porque pues podríamos nosotros desarrollar bastantes cosas, pero pues el ideal es que el auditado lo pueda tomar, pueda usar su reporte interactivo y pueda analizarlo de una buena manera. Entonces, en ese caso, pues nos sumamos a la estrategia corporativa usando Tableau. Excelente, Adriana, mil gracias. Y viene muy al lugar la pregunta de Margarita y tu respuesta precisamente por eso, porque la plataforma se integra de forma ideal con otras plataformas tipo BI. No es que compita la una con la otra, sino que pueden trabajar en sinergias para que el equipo pueda compartir esos datos con esas herramientas corporativas también que tienen enfocadas a esa parte de reportería y demás. Entonces, muchas gracias. Una pregunta de Cristian Fernando Tovar. Hola, Adriana. Desde tu punto de vista en el marco de cultura, ¿qué fue lo más difícil para lograr promover este proyecto de auditoría continua en la gerencia de auditoría o con la alta dirección? La gerencia de auditoría, la adopción tecnológica fue un tema clave, ya se lo mencionaba en otra pregunta. La adopción tecnológica debe ser un tema a evaluar, considerando pues el equipo cómo está conformado. Y con la alta dirección, poder llegar a un retorno a la inversión, poderles mostrar cuál sería el retorno a la inversión cuando iniciamos el proyecto. Y en ese sentido nos sirvió mucho, el asesoramiento del equipo de GIT, por un lado, porque pues tienen la experiencia de cómo vender pues este tipo de proyectos. Y por otro, el benchmarking. En el benchmarking, pues esa era una de las preguntas que le hacíamos a las personas con las cuales nos entrevistamos. ¿Ustedes cómo vendieron el proyecto?
y nos dieron ahí algunas ideas muy importantes. Venderlo, a nosotros nos funcionó venderlo desde el fortalecimiento de temas críticos. En su momento nuestro tema crítico era la adopción de las nuevas medidas de la supervisión basada en riesgos. Entonces eso para la organización era un reto muy grande y de alguna manera auditoría interna entraba allí a apalancar esa adopción de norma que teníamos que hacer en su momento. Entonces, pues básicamente es venderlo desde la necesidad propia que tenga la organización en el momento que estés fortaleciendo el proyecto. Excelente, Adriana, gracias. También Cristian nos preguntaba, que creo que quedó ya respondido, ¿qué actividades fueron claves para evaluar la gestión del cambio con las áreas involucradas? Entonces creo que ahí ya nos respondiste también. Pero bueno, ahí hay un tema importante de pronto con las áreas. El hecho de consultar un reporte o un informe interactivo. Eso ha sido un cambio enorme y ha sido algo que ha llamado mucho la atención y a las áreas les ha gustado mucho. Perfecto, Adriana, mil gracias. Siguiente pregunta, Kimberly, Saray Porras. Kimberly te felicita, excelente intervención. Gracias, Kimberly. Y pregunta, ¿cuánto tiempo les tomó implementar el desarrollo de este proyecto? Bueno, te tengo dos escenarios. El primero, cuando era una actividad adicional, pues tuvimos un montón de tiempo en donde no pudimos avanzar, tuvimos más o menos 3 años asumiendo que esto era algo adicional, pues claramente no. Cuando redefinimos el proyecto, lo dejamos como un proyecto realmente, nos tomó unos 2 años, un poco menos, porque pues pudimos iniciar el desarrollo del proyecto cuando ya tuvimos la herramienta, pero aproximadamente 2 años involucrando pues los temas de cultura, capacitación y demás. Fueron 2 años. Gracias, Adriana. Siguiente pregunta, Daniel García. ¿Estructuraron un área independiente o en el proyecto definen qué recursos van a participar? Estructuramos un equipo dentro de la gerencia. Lo que hicimos fue sacar del plan anual a 3 auditores en su momento y ellos pues tenían su bolsa de horas asociadas al proyecto. No estaban asociados a ninguna auditoría del plan, no estaban asociados a seguimientos, nada, estaban de uso exclusivo del proyecto. Un área independiente de alguna manera sí, era un equipo que estaba dentro de la unidad de auditoría de TI operativa y de alguna forma funcionaban independientes, aunque pues estaban ligados al equipo, venían trabajando con el equipo, no fue un talento humano nuevo. Lo que nos fuimos y decidimos hacer fue aprovechar el conocimiento que teníamos en nuestra gerencia y aprovechar pues también el compromiso de los auditores que en su momento estaban con nosotros. Excelente, Adriana, mil gracias. Rubén Darío Galeano, uno de nuestros usuarios más recientes de la plataforma. Buenos días. ¿Cuáles fueron esas primeras pruebas o esas victorias tempranas que lograron configurar inicialmente y de las cuales obtuvieron resultados generadores de valor para la organización? Una de las pruebas que les mostré, la prueba de contactabilidad. Cuando llega la pandemia, nosotros redefinimos nuestro plan anual considerando los riesgos emergentes, todo lo que estaba pasando, conmoción en el sector. Claramente fuimos uno de los sectores pues más copados con esta situación. La operación cambió muchísimo y considerando esos cambios en la operación, vimos la necesidad de evaluar ese control de contactabilidad que antes estaba en bajo. Con la pandemia se volvió extrema la necesidad de monitorearlo, el riesgo asociado era muy alto. Entonces aprovechamos esa coyuntura, reajustamos el plan y esa primera prueba fue muy buena porque lo que hizo fue apalancar la necesidad de la organización en ese momento tan crítico. Mil gracias, Adriana. Tienes muchas preguntas. Daniel Jiménez pregunta, ¿qué recomiendas para mejorar la comunicación entre los diferentes tipos de profesiones que pueden
intervenir en un proyecto de implementación de auditoría continua? Esa pregunta está muy buena. Primero, definir roles. No todos los auditores van a tener el mismo rol. Hay un rol funcional, que es ese auditor que conoce muy bien el negocio, conoce muy bien la norma, las necesidades de la prueba. Y hay un rol técnico, quien me va a ayudar a traducir esa necesidad en scripts, pruebas automáticas, robots y demás, ¿sí? Estas dos como miradas se deben hablar continuamente, es decir, así el funcional no entienda de queries, códigos y demás, debe estar seguro de que la expectativa de la prueba esté clara a lo largo de todo el ejercicio. Nosotros diseñamos un formato de prueba analítica en donde tenemos unas etapas. En la etapa de análisis sabemos para dónde va la prueba, cuál es el objetivo, las fuentes, los KPIs, KRIs. Eso nos ayuda a alinear esas expectativas entre esas dos miradas. La parte de desarrollo, el ingeniero ahí es clave, o la persona que aprenda a usar la herramienta allí es clave. Y cuando ya tenga el desarrollo, esa mirada conjunta desde lo técnico y desde la lógica de negocio para saber que esos resultados son adecuados. Ahí hay una interacción muy importante entre esos dos roles. Muchas gracias, Adriana. Siguiente pregunta. Juan Sebastián Aristizábal. Buenos días. Para la implementación de este enfoque de auditoría continua, ¿cómo realizaron la conexión a la fuente de datos? ¿Usaron un data lake, un data warehouse o conexiones propias a los aplicativos? Adicional, ¿cómo ha sido la interacción con las áreas para obtener acceso a los datos? Listo. El primero, nosotros en su momento entendimos cómo era la infraestructura tecnológica de la organización. Cuando iniciamos este proyecto, la organización no tenía un foco en un data warehouse, un data lake, no lo tenía, no estaba definido así en la infraestructura que soportaba toda la inteligencia de negocio de la compañía. Así que lo que hicimos inicialmente fueron las conexiones a cada uno de los aplicativos. Dispusimos un servidor para poder lograr esa conexión de manera adecuada y nos dispusieron desde tecnología una copia espejo de las bases de datos en producción para poder alinearlas pues a lo que nosotros necesitábamos. En su momento iniciamos así. En este momento la compañía ya está migrando todas sus fuentes de datos a un data lake, en donde tenemos allí de por medio, y te voy a responder la segunda, una implementación de gobierno de datos. En el gobierno de datos, que está muy asociado al gobierno corporativo, como compañía definimos cómo se van a gestionar esos accesos. Y para auditoría interna, esos accesos son irrestrictos, pero sí deben tener unos mínimos para no afectar la operación. Entonces, el líder del proceso o el dueño del dato nos habilita los accesos, hace toda la gestión ante tecnología y nos dejan las conexiones habilitadas para poder trabajar los temas que debamos trabajar. Excelente, Adriana, mil gracias. Ivonne te agradece, te indica que eres muy amable, que muchas gracias. Estefanía hace una pregunta. Estefanía, la voy a leer y te agradecería que de pronto por el chat nos aclares si la pregunta es para Heite o para Adriana. La pregunta es, buenos días, ¿en la actualidad realizan acompañamiento a las empresas para el entendimiento de este nuevo paradigma en auditoría interna? Entonces la voy a dejar ahí para que nos aclares si es para Adriana o para Heite. Como Heite te respondo que sí, que claro, que con mucho gusto que lo revisamos. Y mientras tanto seguimos a la siguiente pregunta. Andrés Eduardo Pardo, un futuro cliente de ACL, eso esperamos, de la plataforma como tal. Buenos días. En las pruebas de auditoría continua o pruebas recurrentes en las que se generan hallazgos, ¿quién debería seguir ejecutando la prueba recurrente? ¿Auditoría interna o la organización? Bueno, súper. Ahí entramos a una definición un poco metodológica y en este enfoque existen dos tipos de trabajo.
El primero, la auditoría continua, que son aquellas pruebas que ejecuta la tercera línea. De esas pruebas quedan pues un reporte de hallazgos, de incidentes, de anomalías. Y esas anomalías generan planes de acción que van a ser monitoreados desde la tercera línea. Ahora bien, tenemos un segundo tipo de trabajo, que es el monitoreo continuo, que son aquellas pruebas que ya pasan a ser responsabilidad de la segunda línea. En ese sentido, pues, ¿qué vemos nosotros o en la experiencia que te puedo contar? Es importante ver la cultura, por un lado, antes de mirar cuál es la mejor forma de trabajar estos temas. Para nuestro caso, la cultura todavía necesita un poquito más de trabajo, entonces decidimos trabajar auditoría continua. ¿Por qué? Para pues tener claro también esa línea que divide a cada uno de los roles que tenemos allí y no empezar a adquirir responsabilidades que generen, pues, de pronto hay una brecha de cumplimiento en las normas con una limitación de pronto a esa objetividad que podamos llegar a tener nosotros. Ya las pruebas de auditoría, monitoreos continuos, se dan ya cuando pues ese mapa de aseguramiento que tenemos está muy claro, las responsabilidades entre cada uno de los componentes del mapa de aseguramiento en la compañía están bastante definidos y en el momento pues nosotros no hemos llegado hasta allí, aunque sí lo hemos revisado, pero pues es importante tener ahí una salvaguarda como función para definir hasta dónde vamos a llegar. Hace parte de los planteamientos iniciales del proyecto. Mil gracias, Adriana. Siguiente pregunta de Sandra Chaparro. Hola, Adriana. Realmente este tema me apasiona y te felicito por la intervención. ¿Crees que sea posible realizar una implementación de analítica de datos a la luz de una auditoría externa? Bueno, es posible. Depende también de la expectativa que tenga la organización, ¿no? La organización, pues, en gran medida, pues, daría ahí una línea conductora de hasta dónde podría llegar esa auditoría externa. Importante aquí, pues, cómo sería el acceso a los datos. No sé qué tan fácil sería, pues, lograrlo a la luz de ese componente de pronto externo. Entonces, pues, valdría la pena validar las expectativas, por un lado, y por otro, si les facilitarían pues el acceso a la información para poder tener una ejecución adecuada del proyecto. Excelente, Adriana, mil gracias. El doctor Mario Uriel Gutiérrez, que también es uno de nuestros clientes muy queridos de la casa, como todos los que estamos acá, te dice, muy buena presentación. Tengo una pregunta. ¿Cómo ha cambiado la definición del Plan General de Auditoría con la implementación de la auditoría continua? Bueno, básicamente algo que ha cambiado es cómo nosotros brindamos aseguramiento. Antes nosotros teníamos unos objetos auditables mapeados, priorizados, que se iban ejecutando a la luz de una auditoría tradicional. Hoy, ¿qué tenemos? Un plan de auditoría ejecutado a través de diferentes tipos de trabajo. Auditorías tradicionales y auditorías continuas. Y estamos logrando pues aseguramiento a más elementos auditables, a más objetos auditables. Entonces allí se hace básicamente un análisis de cuáles son los objetos auditables que quedan priorizados para el año y con qué estrategia se van a abordar en su aseguramiento. Allí pues logramos un cubrimiento anual un poco mayor de lo que lograríamos con auditoría tradicional únicamente. Excelente, Adriana. Mil gracias. La pregunta de Estefanía es para ti. Está aclarando que por favor le contestes. La pregunta es si en la actualidad realizan acompañamiento a empresas para el entendimiento de este nuevo paradigma en auditoría interna. Bueno, había un factor crítico de éxito que lo dejé allí precisamente con este contexto que planteas en la pregunta.
En la profesión es muy importante conocer la experiencia de otros. No todas las organizaciones son iguales, no todos los ambientes de control son iguales y nutrirse de la experiencia de otros es muy importante. Estamos abiertos pues a contarles y abrirles las puertas de nuestra experiencia si así lo requieren, así como otras compañías que también trabajan con la herramienta lo hicieron con nosotros. Por supuesto, estamos abiertos a contarles, a aclarar dudas, guiarles de pronto ya con nuestra experiencia. Es importante que de pronto pues hables con Rocío y valides unas sesiones de benchmarking con varias empresas. Cada empresa tiene algo bueno que puedes tomar para implementarlo en tu organización. Excelente, Adriana, mil gracias. Tenemos una última pregunta, ya para cerrar. De verdad, muy, muy agradecidos con tu intervención. Como te das cuenta, ha sido una intervención muy bien recibida, que generó mucha expectativa. Y vamos a cerrar con un par de preguntas así muy rápidas, porque la gente quiere seguir preguntando, pero pues ya se nos está corriendo un poquito la agenda, pero las vamos a hacer. Sí, las vamos a hacer en respeto al auditorio para que tengan atendidas sus cuestionamientos y porque sabemos que también tú tienes un tema de agenda ocupada, Adriana. Entonces, Carlos Andrés nos pregunta, buen día, cuando hablas de la segunda y tercera línea, ¿a qué haces referencia? Hacemos referencia aquí al modelo de gestión de riesgos que enmarca 3 líneas de defensa. La primera es donde se ejecutan los controles. Allí tenemos un aseguramiento de primera línea ejecutando controles para mitigar los riesgos. En segunda línea tenemos aquellas áreas como el área de gestión de riesgos, el área de calidad, si existe en tu organización, en donde esas áreas hacen un monitoreo que esos riesgos estén mitigados de manera adecuada. Tenemos una medición continua de ese nivel de riesgo residual e inherente y se hace toda la administración del riesgo desde ese foco de gestión. Y la tercera línea ya somos nosotros desde auditoría interna, en donde tenemos una mirada de esa gestión de riesgo y opinamos directamente a la Junta, a la alta dirección sobre el desempeño de los controles para poder mitigar los riesgos. Básicamente me refiero a ese modelo y pues desde segunda línea hablaríamos de todas esas áreas que gestionan el riesgo como apoyo a la operación y a los procesos de negocio. Excelente, Adriana. Mil gracias. Una pregunta de Germán. Adriana, la implementación de la herramienta, ¿cómo impactó los recursos, los requerimientos de nuevos recursos, hardware, almacenamiento, velocidad de acceso, backups, etcétera? Este fue un análisis que hicimos a la luz de la adquisición de la herramienta. El impacto, pues, no fue un cambio grande, porque realmente nosotros cuando hacíamos auditoría tradicional teníamos unos requerimientos de almacenamiento, sobre todo, importantes. Hardware, la aplicación funciona perfectamente sobre un servidor básico, no requerimientos muy elaborados. ¿Qué tenemos aquí importante? La velocidad de acceso. Nosotros cambiamos de la versión, ¿cómo la llamaríamos, Rocío? Dame ahí una mano. Nuestra versión anterior se llamaba, era la versión professional, que era como de un ambiente más local. Ahora estamos en una versión enterprise, que es la que ya interactúa con un ambiente cliente-servidor, sin que sea un escenario de mucho requerimiento. Exactamente, ese es un cambio importante. ¿Por qué? Porque aquí tuvimos una velocidad mucho mayor. El hecho de que las pruebas se ejecuten en un servidor te permite a ti correr pruebas mucho más robustas en menos tiempo. Te pongo un ejemplo. Hemos tenido unas pruebas en las cuales hemos tenido que analizar cerca de 150 millones de registros. Eso en la versión local era muy difícil porque el servidor pues nos da unas ventajas importantes aquí en procesamiento. Entonces,
Ese impacto ha sido muy positivo porque pues tenemos un ahorro de tiempo muy importante. Los backups pues están cubiertos por todo el contexto de controles generales de TI, es decir, lo asume tecnología, hace parte del presupuesto anual y está asociado pues al crecimiento de las nuevas necesidades del proceso. Entonces pues básicamente en el impacto yo dejaría, o lo más importante, la velocidad de acceso se aumenta muchísimo y los requerimientos de almacenamiento y hardware no cambian mucho. Excelente, Adriana. Mil gracias. Gracias porque contestaste todas las preguntas. Gracias a todos. Gracias por tu tiempo, por la experiencia. Como lo indicaba Adriana, aquí estamos como equipo, como GIT, para ampliar las respuestas, para ampliar las necesidades. Por el chat te están dando las gracias. Tú ya también revisarás. Muy buena tu presentación. Y los vamos a invitar a que hagamos un break